Vamos a recordar un poco de lo que es la estructura celular. ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí, doctora. Sí, doctor. Ok, bien. Entonces vamos a recordar un poquito de la estructura celular. Bueno, no le estoy exigiendo mucho lo que es pongan sus cámaras, ¿no? Activen sus cámaras, porque yo sé que la señal a veces es un poquito dificultosa, pero como las prácticas vamos a hacer presenciales, entonces ahí nos da la oportunidad de poder indagar y a conocerlos más, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de lo que es la estructura celular. Les había mencionado que las bacterias realmente son microorganismos, son células procariotas, ¿no? Entonces, como pueden ver, se diferencia lo que son a las eucariotas. ¿Alguien me puede decir alguien se puede acordar cómo podemos diferenciar una estructura celular eucariota con la procariota? Por No un tiene flagelo. núcleo y otra no. Una es organizada y la otra no. El tamaño también, doctor. Las procariontes son menores. Ya, La presencia del flagelo, el núcleo. muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces podemos ver que las eucariotas, como decía su compañero, siempre van a ser de mayor tamaño, varían, ¿no? Entonces, las eucariotas. Las procariotas podemos observar que son más pequeñas, se observan, como les decía, a través de un microscopio, no es visible al ojo humano, ¿no? Entonces, varía del tamaño de 0,5 a 10 micras, ¿no? Generalmente son unicelulares, como decían, no tiene un núcleo definido, entonces tiene un nucleoide, ¿ya? Podemos ver dónde está. Esta parte de aquí presenta flagelos, ¿no? A comparar de las eucariotas ya presentan una cápsula, ¿no? Y pues, ellas no presentan organelo, digamos, tiene una membrana citoplasmática, sí, tiene una pared celular, sí, que le ayuda a protegerse, ¿no? Y aparte hoy en las bacterias ocupan lo que es la pared celular, una para darle la mayor rigidez a la bacteria, para protegerse de las sustancias extrañas, como decir algunos antibióticos que actúan a nivel de la pared celular bacteriana. Entonces, es como una barrera de protección también para ellas, ¿no? Tenemos lo que son los citoplasmas, tiene un ribosoma, y bueno, dentro aquí, como no tienen un núcleo definido, ellas en vez están formadas por un único cromosoma, ¿no? Dentro de ahí, ellas tienen lo que es está el ADN procariota, ¿no? El núcleo del ADN. Bien, en realidad, los elementos de la estructura celular lo podemos dividir en dos, ¿no? Hay elementos que tiene la estructura celular que se les llama, que son obligados, y a los elementos facultativos. Bueno, entonces vamos a ver los elementos obligados de lo que son la membrana plasmática. Es uno de los elementos que es obligatoriamente que tiene que tener lo que es la estructura celular, ¿no? Entonces, como viendo, podemos ir ver lo que es la membrana plasmática, ¿no? Rodea lo que es el citoplasma, ¿no? Habíamos visto acá, aquí está, ¿no? Va a rodear, ¿dónde está la flechita? Va a rodear todo lo que es el citoplasma, lo que es la membrana plasmática. Entonces, es como una protección también para lo que es el citoplasma. Ellas están formadas por fosfolípidos, como pueden ver aquí son los fosfolípidos, tienen proteínas, entonces son las proteínas, ¿no? Hay proteínas integrales y también pueden encontrar, esto también se considera como proteínas integrales, ¿no? En realidad, esta citoplasma ya tiene una función de poder, membrana plasmática, de poder estabilizar lo que es la membrana, ¿no? En sí es como dice acá, ¿no? Es un modelo mosaico, ¿no? Ya en pocas palabras ustedes habrán visto, entonces está compuesta de lípidos, ¿no? En sí, en este caso, digamos, esta membrana plasmática
En algunas bacterias presentan, en caso de las bacterias gram positivas, presentan lo que es un espacio periplásmico, ¿no? Pero aquí no hay. Esto se ve una membrana gram negativa. Bueno, otro elemento obligado que debe tener lo que es dentro de la membrana, si seguimos hablando de la membrana plasmática, son elementos. Es algo que hay que tomar en cuenta bastante, que una de las funciones directamente que actúa, digamos, que ayuda a lo que es la bacteria, detecta y responde a sustancias químicas del medio exterior. Entonces trabaja conjunto con lo que es la pared celular, ¿no? Entonces, como pueden ver, la membrana plasmática y por acá tenemos lo que es la pared celular bacteriana, ¿no? Entonces, de una manera también sirve de protección, ya constituye un importante centro de actividades metabólicas dentro de la función de las bacterias. Las bacterias también hay función de lo que es la respiración. Ahí tiene la capacidad de poder respirar aeróbicamente, anaeróbica. ¿A qué voy? Que hay bacterias que requieren oxígeno para la supervivencia de ellas, ¿no? Como hay bacterias que no pueden vivir en la presencia de oxígeno, la cual le llamamos anaeróbica, ¿no? También para la fotosíntesis y síntesis de lípidos, ¿ya? En sí, como les decía, cumple una función, lo que es una barrera permeable, ¿no? Para poder, como una manera de proteger lo que ellos quieren, digamos, con toda esta estructura, lo que ellos protegen es el nucleoide, ¿no? Para poder evitar, digamos, o imagínense, hay antibióticos, por decir, que afectan a nivel de lo que es la pared celular, afectan a nivel de lo que es el material genético de la bacteria, como en el caso, a ver, la cipro, por decir, es un antibiótico que afecta dentro del material genético. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? La membrana plasmática, ¿no? Evita, ¿no? Protegiendo, ¿no? Como dice el nombre, una barrera permeable. ¿Ya? Vamos a ir viendo más adelante. Otro elemento obligatorio tenemos lo que es el citoplasma, ¿no? Son sustancias que están dentro de la membrana plasmática, ¿no? Son los que podemos ver aquí. A ver, aquí está mejor. Son estos puntitos, ¿no? Los citoplasmas. Entonces, que en sí es como un gel, dice, ¿no? Realmente el citoplasma está compuesto de un 70% ya de agua, lo que es lo que ayuda, recuerden que es una célula, ¿no? Son células vivas, entonces también requieren de agua. Por eso ellas para alimentarse, para poder seguir su reproducción, también necesitan cierto tipo de nutrientes, porque al haber agua ellas van a necesitar ciertos nutrientes, cierto tipo de proteínas para poder siguiendo la subsistencia de este microorganismo, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el citoplasma van a contener lo que es las proteínas, enzimas, vitaminas, ácidos nucleoides, aminoácidos, algunos carbohidratos y ácidos grasos, ¿no? Como bien, la diferencia... Digan. Temos alguns alunos querendo ingressar agora. A ver, vamos a aceptarlo. No se podía visualizar, dice, el link en la plataforma. Estaban mencionando. Ya están todos, creo. Entonces, como les iba diciendo, es otro elemento obligado, lo que es el citoplasma, ¿no? Entonces vemos que el citoplasma ahí es como si absorbiera, ¿no? Todo lo que aparte de los nutrientes que necesitan este tipo de bacterias, ¿ya? Entonces, otro elemento obligado, tenemos lo que son los ribosomas. Vamos a hablar de este ribosoma cuando hablemos quimioterapia antimicrobiana igual. Entonces, ¿por qué? Porque una de las funciones más importantes de los ribosomas es la síntesis proteica, ¿ya? Es bueno recordar que los ribosomas tienen dos subunidades. Está compuesta que es por la subunidad 30S y la subunidad 50S, ¿ya? Son coeficientes de sedimentación. Entonces, es una manera para poder
Identificar también porque cuando hablemos de antimicrobianos, cuando hablemos de antibióticos, y vamos a decir, hay antibióticos que actúan ya en la bacteria a nivel de los ribosomas. Entonces, a qué nivel? ¿A qué subunidad? ¿A la subunidad 50S o a la subunidad 30S? Por decir, los macrólidos, ¿no? Actúan a nivel de la subunidad 30S. Entonces, tenemos que conocer qué antibióticos actúan en esta subunidad. Por eso hablamos un poco de estructura, porque más adelante vamos a volverlo a recordar, donde vamos a conocer lo que es el mecanismo de acción y dónde actúan los antibióticos, a qué nivel actúa en la bacteria, ¿no? Porque ya que estamos hablando de bacterias, es bueno conocer con qué se va a tratar, ¿no? Entonces, una de las funciones importantes de los ribosomas es la función de la síntesis proteica. Entonces, ¿por qué? Porque ellos quieren sintetizar proteicamente, constantemente están logrando sintetizar. Pero si viene un antibiótico, inhibe la síntesis proteica, entonces ahí es donde ya logramos la destrucción de las bacterias, ¿no? Entonces, hay algunos, por eso les decía, hay algunos antibióticos sobre los ribosomas que impiden la síntesis proteica. Están los aminoglucósidos, los macrólidos, los cloranfenicol, lincosamina y tetraciclina. Bien, no les sigo atormentando más, pero más adelante vamos a conocer qué antibióticos, ¿ya? Bien, otro elemento obligado dentro de la estructura celular son los nucleoides, ¿ya? El nucleoide, como decía su compañera, las bacterias no tienen un núcleo delimitado, ¿no? Como pueden ver, como en el caso, el núcleo de las eucariotas, ¿no? Realmente el material genético está organizado, si se dan cuenta, por un cromosoma, que es el ADN bacteriano, ¿ya? Pero dentro de ahí tenemos también lo que son los plásmidos, ¿ya? Entonces, pueden ver ustedes, dice, no presenta una membrana nuclear, son las procariotas, está concentrado un cromosoma bacteriano como el nucleoide, ¿ya? Es lo que presenta lo que le llamamos el ADN circular, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué son los plásmidos? Porque vamos a hablar igual de los plásmidos más adelante. Entonces, ¿qué son los plásmidos? Los plásmidos son porciones pequeñas de ADN, ¿ya? Obviamente, si se dan cuenta, están un poco separadas del cromosoma bacteriano. Pero a veces para poder transmitir lo que son el material genético de una bacteria a otra bacteria, a veces cuando decimos la bacteria ha presentado resistencia a este antibiótico o está mutando, a veces no necesariamente muda todo este ADN, solo necesita ciertas porciones de plásmido que pasa de una bacteria a otra. Entonces, ¿qué quiere decir? Se va a copiar lo mismo, por decir, si esta bacteria, pongamos un ejemplo, de los streptococos piógenes, ¿ya? De estas bacterias se trata un streptococo piógenes, que es resistente a lo que son las, a la cefalosporina, una ceftriaxona, ¿ya? Es resistente a la ceftriaxona, ya no le hace nada, ninguna de las cefalosporinas. Entonces, y vemos por qué. Ella pasa viendo otra bacteria, ya se va acumulando, ella se va multiplicando, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Solo a través pasa un plásmido, otra bacteria transmite el mismo material, la misma bacteria que ha sido resistente a esa cefalosporina va pasando de una bacteria a otra bacteria. Entonces, a veces solo se necesitan ciertas porciones de pequeñas de ADN para poder transmitir lo que es el material genético, ¿no? Entonces, pues le digo, tiene la capacidad de la replicación autónoma, ¿no? Son funciones auxiliares como la resistencia antibiótica. Entonces, por eso es una de las cosas que podemos ver comúnmente, la resistencia antimicrobiana, ¿ya? Bien, vamos a hablar de lo que son la pared celular. Es otro elemento obligado de la pared celular. Les decía yo a ustedes, ¿qué es lo que se quiere aquí cuidar? Las bacterias, ¿qué estaban queriendo cuidar? Su material genético, ¿no? Ellas cuidan, tratan de protegerlo. Pero la primera barrera de protección de estas bacterias
es la pared celular, ¿ya? La pared celular bacteriana, como ustedes pueden ver, le va a conferir una pared rígida, ¿no? Es responsable también de la forma de la célula, ¿ya? Es una barrera contra ciertos agentes tóxicos, entonces sirve como protección en medio de baja presión osmótica, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya la pared celular bacteriana, al igual que el citoplasma también es una manera de, ¿cómo le puedo decir? Una barrera de protección, ya les había dicho, ¿no? Entonces, esta pared celular bacteriana, en su mayoría, por decir, si hablamos de una bacteria gram negativa, están compuestas por, le llamamos peptidoglucano, ¿ya? Entonces, dentro de su componente estructural de la pared celular bacteriana, podemos encontrar lo que es el N-acetilglucosamina, ¿ya? Esta es la composición química. Encontramos el N-acetilmurámico, ¿ya? Y un terapéptido, ¿no? Entonces, esa es su composición química de lo que hablamos, que está compuesto lo que es el peptidoglucano o la mureína. Este es peptidoglucano o mureína. Por si acaso, esto es pregunta de examen, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de pared celular, yo les había dicho, ¿se acuerdan qué hizo Christian Gram? ¿Alguien me puede decir que hablamos ayer de Christian Gram? Fue el que descubrió la adición gram positivo y negativo. Muy bien. Entonces, como ya Christian Gram descubrió que podemos diferenciar a las bacterias en dos grupos, ¿no es cierto? Bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces, la estructura celular varía, ¿ya? Varía, es diferente. Entonces, vamos a ver aquí, podemos ver, aquí les digo, las bacterias pueden dividirse en función de su respuesta a una tinción descubierta por Christian Gram, ¿no? Entonces, aquí vemos una estructura celular de una bacteria gram positiva. Y aquí vemos una estructura celular de la gram negativa, ¿ya? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que son las bacterias gram positivas. Vemos aquí, vemos acá, estas son las gram positivas, ¿no? En sí, la gram positiva tiene un uniforme grosor variable. Esto por decir les decía que son los ácidos lipoteicoicos, a diferencia de la estructura celular bacteriana gram negativa, no cuenta el ácido lipoteicoico. Estas son los ácidos teicoicos, ¿ya? Tienen ácido teicurónico, que eso le ayuda a dar la rigidez a lo que son, podemos decir, a la pared celular, ¿ya? Entonces, todo esto de acá, es el peptidoglucano. Y este espacio de aquí que vemos acá es el espacio periplasmático, que le llamamos, ¿ya? Es el espacio periplasmático. En cambio acá es todo diferente. Esta es una estructura celular de una bacteria gram positiva, ¿ya? Esta es una... Ahora, si ustedes se dan cuenta, a ver, quiero que analicen, vemos aquí un gran espacio, ¿ya? De la estructura de lo que es la mureína o el peptidoglucano, ¿no es cierto? Está en lo primero. Aquí viene la pared celular y encontramos a un peptidoglucano. Y recién viene lo que es el espacio periplasmático. Ah, pero en las bacterias gram negativas es todo diferente. Está compuesta por una membrana plasmática. ¿Ya? ¿Dónde está mi flechita? No sé si están viendo mi flechita. Está compuesta por una membrana plasmática, que es una capa interna, podemos ver aquí. Y aquí recién tenemos el peptidoglucano, que esta es una capa fina del peptidoglucano, ¿ya? Y aquí hay otra membrana externa que recubre lo que es la pared celular, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen aquí, ¿qué diferencia podemos ver a simple vista con una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa?
¿Alguien me puede decir? La situación del peptidoglucano. ¿Ya? ¿Cómo es? La gram positiva, ¿ya? El peptidoglucano el peptidoglucano se encuentra inmerso, no es grande, en una matriz que está constituida por estos largos ácidos, estos polímeros también se les llama, ¿no? Lipoteicoicos, teicoicos, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una inmersa, eso es una inmerso matriz de lo que es de peptidoglucano. Entonces, una manera de poder diferenciar. La otra, que tienen polímeros, ¿no? Los ácidos teicoicos, los ácidos lipoteicoicos, ¿ya? Como les decía, estos ácidos no están por estarlo, ¿no? Ellos ayudan uno para dar la rigidez, también suministran la especificidad antígena y antigénica, que realmente son usadas, ¿no? Para poder identificar a estas bacterias, ¿no? En caso, digamos, se utilizaría lo que es un examen serológico, entonces ayuda por los antígenos que ya tienen, podemos ayudar a identificar a estas bacterias que son gram positivas, ¿ya? Bueno, entonces cuando hablamos de la bacteria gram negativa, no, pues, bien sencilla la bacteria gram negativa, es delgada. La capa de peptidoglucano es delgada. La estructura de la pared celular, por decir, vemos acá, más adelante debe estar acá. Y tiene, en caso de las gram negativas, tiene alto lípido. Estos son, ¿dónde están? Estos son lípidos, ¿ya? Estos son los lípidos. Tiene alto en lípidos, tiene bastantes lípidos en el que están juntos llegando a lo que son los peptidoglucanos, ¿no? En aquí no podemos encontrar, no hay ácidos teicoicos, teicoirónicos, ¿no? Y estas son más complejas, las gram positivas y las gram negativas son más sencillas, ¿no? Entonces, es una manera de poder diferenciarlas de acuerdo a las características de su estructura. Bien, en función de la tinción de Gram que ha descubierto Christian Gram, ¿ya? Aquí en largos pasos les voy a explicar cómo se realiza una tinción de Gram, que lo vamos a hacer en práctica y les voy a volver a explicar, ¿ya? El primer paso, ¿no? Es tomar la muestra, todo se fija, ¿no? Hacemos la fijación con ayuda de lo que es con el mechero, un mechero que tenemos allá. Entonces, tanto la bacteria gram negativa, gram positiva se van a fijar. Como Christian Gram pudo identificar a través de colorantes, uno de los primeros colorantes que ocupó fue el cristal violeta. ¿Qué hace el cristal violeta? Tiñe a las dos bacterias, ¿no? Tanto positiva y como negativa, las va a teñir. Luego se ocupa lo que es el mordiente Lugol. ¿Qué hace el mordiente Lugol? Ayuda a la fijación, ayuda a que se retenga el colorante en las estructuras de la pared celular, ¿no? De lo que es el peptidoglucano, entonces ayuda la retención. Luego se aplica un decolorante. El decolorante está compuesto por alcohol acetón. ¿Aquí qué sucede? Sucede que en las bacterias gram positivas, como les decía, ellas son tienen una inmersa capa de peptidoglucano, entonces tuvo que retener todo lo que pudo. Entonces también la gram negativa, solo que la decoloración, como esta es una capa delgada, fácilmente se decoloró. En cambio aquí ya no dio para decolorarse, ¿no? ¿Por qué? Gracias al Lugol, que funciona más en las gram positivas, pudo retener lo que es el primer colorante, que es el cristal violeta. Bueno, pero la gram negativa se decoloró porque no retenió nada, ¿no? Entonces, el último colorante, que es el de contraste, la safranina, ya no hace efecto en la gram positiva, pero sí hay efecto en la gram negativa. Tiñe lo que es el último colorante. Por lo cual, en el microscopio, aquí donde están las bacterias, no lo tengo aquí. A ver, en el microscopio se van a poder visualizar las gram negativas, una coloración ya sea fucsia o rosada. Y en las gram positivas
ya sea azul, violeta o violeta, ¿no? Entonces aquí vuelvo a explicar lo que son las bacterias gram positivas, ¿no? Creo que está, aquí está, ¿no? Vemos aquí, la gram positiva tiene varias capitas. Estas son capas, ¿no? Capas de peptidoglucano. Es una inmensa capa de peptidoglucano. Entonces, ya les había dicho, ¿no? Entonces, para no olvidarse, no se olviden nunca, porque esta es pregunta de examen, joven, ¿no? Entonces, está compuesta por estos polímeros, ¿ya? Y olvidé mencionar, son sensibles a la acción de la lisozima y a la penicilina, ¿no? Es frecuente la presencia de los aminoácidos y el amino pimélico, ¿no? Presencia de ácidos teicoicos. Bien, las gram negativas presentan una sola capa, ¿ya? Se encuentran en cantidades como ser ahí tenemos la lipoproteína, los lípidos, ¿no? Que a diferencia de lo que son las gram positivas no las tienen, ¿ya? Bien, nunca contienen lo que son las lisinas. Bueno, hasta aquí hemos avanzado lo que son los elementos obligados que deben tener una estructura celular. Ahora vamos a ver los elementos facultativos. Los elementos facultativos, ¿lograron comprender hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, Hola. doctora. Mi parte no, doctor. Ya. De mi parte no, doctora. Muy bien. En fin, digamos, ¿no? Tal vez me dirán, ¿qué tiene que ver? A veces usted me habla tanto del peptidoglucano, si es parte igual de la estructura celular. Me olvidé mencionar la función del peptidoglucano, ¿no? ¿Por qué es importante? Confiere, como les decía, a la bacteria, evita la lisis osmótica. Entonces, es como un saco, ¿no? Si ustedes se encuentran una rigidez, le da a esta bacteria, ¿ya? Entonces, evita, ¿no? Una lisis osmótica, ¿ya? Bien, vamos a seguir hablando entonces. Referente a lo que son a los elementos facultativos de lo que es dentro de la estructura celular. Vemos aquí los mesosomas, ¿ya? Los mesosomas en sí es parte igual de las bacterias, participan en la formación de lo que son el tabique, aquí donde está, aquí está el mesosoma, participa en la formación de lo que es el tabique en la división, ¿ya? Están conectados con el material nuclear, si se dan cuenta, no sé si están viendo mi flechita, pero están conectados con el material nuclear y en la replicación de ellas, ¿no? Ellas participan, una de las funciones también que es bastante útil en la bacteria, en los procesos metabólicos que están relacionados con la síntesis de ATP, ¿no? Lo que es la respiración y la fotosíntesis. Entonces, le decía, ¿no? Que las bacterias tienen manera de respirar, ya sea aeróbicas, anaeróbicas, aerófilas, microaerófilas. Entonces, es una manera de poder respirar. Vamos a ver eso más, un tema adelante, a clasificación, y les voy a mencionar de lo que, cómo ellas tienen la facilidad de poder en su respiración. Bien. Otro elemento facultativo de la estructura celular bacteriana son las endosporas. Las endosporas tal vez realmente, o también algunos habrán escuchado las esporas, ¿no es cierto? Estas pueden ser algunas especies bacterianas exclusivas de bacilares, ¿ya? ¿Cuáles son esas bacterias? En realidad las bacterias gram positivas tienen la facilidad de, como en caso de producir este tipo de esporas, como los bacillus, por decir, ¿no? Los Clostridium, ¿ya? Y hay los Anaerobacter, son bacterias que podemos encontrar endospora o esporas, pueden encontrar en algunas bibliografías, ¿ya? Esto son esporas que quiere decir que permite a las células sobrevivir en condiciones extremadamente duras, como en el caso, digamos, de los Clostridium. Ellas pueden estar años, añísimos,
ya tal vez en la tierra, ¿no es cierto? En ambientes extremadamente que no pueden sobrevivir una bacteria, por eso las esporas no son bacterias, son esporas bacterianas, endosporas, ¿no? Cosa que el material genético de la célula está rodeado de una capa protectora, ¿ya? Son estructuras, ¿cómo les puedo decir? Estructuras durmientes, así se les llama, pero son altamente resistentes. ¿Cuál es una de las funciones de esta, no? Es que hace que, digamos, sean impermeables a la desecación, al calor, agentes químicos. Ya es sobrevivir, digamos, su función primaria es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Entonces, esas son las funciones de estas endosporas. Casi todos los casos de las endosporas, por decir, no forman parte de un proceso, lo que llamamos reproductivo. Es una de las características, ¿ya? Se coloca en una situación metabólica de inercia, en meses, años, por eso pueden ya estar añísimos. No se tiñen con los colorantes habituales las endosporas, por decir con los colorantes Gram, ¿no? No, ya no se tiñen. Ellas se identifican como una zona clara que contrasta con el resto de la bacteria que parece coloreada. Estas son, ¿no? Son larguitas, ¿se dan cuenta? Casi todos los casos de las endosporas no tienen facilidad de poder teñirse, pero sí son, como se dan cuenta, un poquito alargadas. Solo es como un reflejo que se puede ver, ¿ya? Tienen una base central, si se dan cuenta, ¿dónde está mi flecha? Tiene una base central, ¿ya? El citoplasma también ahí tienen lo que es el ADN, ¿no? Rodeado por una corteza muy dura, muy protegida, ¿no? Es rígida. Estas no presentan metabolismo, no se presentan reproducción, entonces viven altos niveles incluso de rayos ultravioleta, rayos gamma, detergentes. Entonces, por eso son bastante resistentes. Antiguamente no. En algunos casos han ocupado los Clostridium, han ocupado, han querido preocupar como una arma biológica, ¿no? Entonces es bastante, ¿no? No se puede ver, pero ¿cuáles son las bacterias que podemos observar así? Como les decía, los Clostridium, los Bacillus, los Anerobacter. Estos son las endosporas, ¿se dan cuenta? Esto de aquí. No se tiñen, ¿no? Son las endosporitas. Bien, vamos a seguir hablando de lo que son las inclusiones citoplasmáticas, ¿ya? Una de las inclusiones más comunes que podemos ver son estas, ¿no? El polihidroxibutirato. Estas son las inclusiones citoplasmáticas. Forma más común en el polibeta hidroxibutirato. Algunos polímeros, por decir, vemos acá, esto también es un polihidroxibutirato, tienen la característica de un plástico, ¿no? Presentan como una forma de biodegradable, digamos, ¿no? En sí, lo que nos interesa, ¿cuál es la función de esto? Es la función de esto, los polihidroxibutiratos, especialmente nuestras inclusiones citoplasmáticas, es para guardar carbono y energía, ¿ya? Hay bacterias que requieren de carbono, ¿no es cierto? Entonces ya necesitan eso para poder sobrevivir. Entonces ya lo que hacen es como un almacenamiento, ¿no? Guardar esto, el carbono y energía igual. Bien, vamos a seguir. Hemos hablado ya de lo que es la pared celular, hemos hablado de lo que son los citoplasmas, hemos hablado del nucleoide, ¿no? Entonces, nos falta hablar, hemos hablado de las inclusiones citoplasmáticas que podemos encontrar alrededor. Lo que nos falta hablar, hasta los mesosomas hemos hablado, ¿no? Entonces, lo que nos falta hablar son los flagelos, son los pilis o fimbriae, le llamamos, y la cápsula, la primera parte de la bacteria. Bien, aquí vemos lo que es la cápsula. Las cápsulas, si ustedes se dan cuenta,
Estas son bacterias, ¿ya? Son bacterias. Están compuestas por polisacáridos, ¿ya? Esta cápsula tiene la función de evitar la fagostosis, son rígidas también, ataques a agentes antimicrobianos, ¿no? Entonces también protegen a la desecación en bacterias del suelo. Casi no diría que son como las endosporas, ¿no? Entonces, las cápsulas tienen todas las bacterias, ¿no? Endosporas diferentes, no es bacteria, ¿no? Pero son parte de las bacterias. Entonces, esta cápsula le proporciona rigidez, como un recubrimiento, le vamos, aquí parece que son bacterias, ¿no? Chiquititas, los encapsulan, o sea, hay antibióticos, por decir, evitan el daño a la pared celular, por decir la cápsula. Hay antibióticos ya que actúan a nivel de la bacteria de lo que es la pared celular, ¿no? Entonces, su mecanismo de acción es la inhibición de la pared celular. ¿Qué quiere decir? Por decir los betalactámicos, ¿no? Todos los antibióticos betalactámicos, a ver, un ejemplo, a ver, las penicilinas que son comunes, o a ver, las mismas, las mismas ceftriaxona, la cefixima, ¿quién no ha tomado eso, no? Entonces, esos antibióticos son betalactámicos. Esos antibióticos tienen la capacidad de actuar cuando uno se toma el medicamento, actúan, destruyen la pared celular, porque al destruir la pared celular quedan desprotegidas, ¿no? Obviamente no todas las bacterias son sensibles a eso, ¿no? Entonces, la función de esta cápsula es evitar eso, protegen, ¿no? Evitar la fagostosis, protegen lo que es como ataques de agentes antimicrobianos. Es una de las funciones. ¿Ya? La desecación igual. Bueno, otros elementos facultativos, tenemos los pilis o fimbriae, que también se le llama, ¿no es cierto? En caso, por decir, los pilis, ¿ya? Muchas bacterias tienen un filamento, no todas, ¿no? Pero en caso como esta aquí son algunos, estos le llamamos pilis, ¿no? Entonces, es un filamento proteico corto, ¿ya? Que está involucrado en funciones lo que ayuda a lo que es a la adhesión de la superficie bacteriana. Gracias a estos pilis ellas facilitan adherirse a la célula, ¿no? Fácilmente ellas se pueden adherir. El pelo sexual, ¿no? En la unión ya sea células receptoras durante la conjugación, pueden ayudar a conjugarse. Bueno, no todas las bacterias lo tienen, pero las que tienen esa función. Los flagelos. ¿Qué son los flagelos? Podemos decir que son apéndices, son estructuras proteicas, filamentosas, largas, delgadas, ¿no? Compuestas obviamente, ¿no? Por proteínas. Al decir estructuras proteicas, son que están compuestas por proteínas, ¿no? En sí, digamos, ¿no? La función es la locomoción, el movimiento, ¿no? Darle motilidad, movimiento, ¿no? Si se dan cuenta, tiene el diámetro, la longitud de los flagelos va a variar, puede variar el tamaño, ya el tamaño de la célula. Entonces, de hasta 20 micras, ¿no? En sí, estos flagelos ya podemos ver que hay diferentes tipos de flagelos. Como pueden ver acá, los flagelos están compuestos por filamentos, que le llamamos filamento a un filamento, y está compuesto por el cuerpo basal. El cuerpo basal es esto, ¿no? Donde está la colita, a ver, ¿dónde está? Ay, ¿dónde está la bacteria? Aquí. A esto le llamamos el cuerpo basal, ¿ya? Y la colita lo que son los filamentos. Entonces el flagelo está compuesto por dos. Pero el cuerpo basal, aquí viendo estructuralmente, tienen discos, ¿no? Anillos, 4 discos, podemos ver. 1, 2, 4 discos. Que estos anillos son móviles, que les ayuda a poder mover, darle movimiento a la bacteria, ¿no? Independientemente del movimiento. Ahora también podemos ver que se puede decir que los flagelos se pueden medir según el número de localización,
que son monótricos, ¿ya? Pueden ver, tienen un flagelito, un solo lado. Los lefótricos, ambos lados. Anfítrico, ¿no? Y los perítricos. Eso serían según el número de localización. Bien, también una célula bacteriana contiene lo que son los filamentos axiales. Solo que esto no encontramos en todas las bacterias, ¿no? Los filamentos axiales se encuentran solamente en las espiroquetas o treponemas, son bacterias de formas espirales. Le decía yo, ¿no? Cuando hablamos, por decir, los bacillus, los estreptococos, o sea, al hablar de bacillus son las formas bacilares, estreptococos de forma de coquito. Entonces, esta es otra forma de bacterias, son espirales. Entonces, son pocas las bacterias que tienen las formas espirales. ¿Cuáles son esas bacterias? Vemos aquí en forma espiral, ¿no? Son los filamentos, aquí le llaman, por eso estos son los filamentos axiales. Estas bacterias son las treponemas, las leptospiras, las borrelias y las espiroquetas. Estos están formados por proteínas, ¿ya? Fibrilares que están alrededor de microorganismos adheridos, ¿no? A ambos polos de la célula. Al igual que los flagelos, ¿no? Le dan movimiento rápido y hacia las espiroquetas. Ayuda al movimiento, a la locomoción, podemos decir, ¿no? Tienen 2 filamentos por célula. El filamento axial, aquí se encuentra, ¿no? Pero no encontramos en todas las bacterias. Bien. Entonces, viendo esto, hasta aquí terminamos lo que son las estructuras celular. Estos se llaman los elementos facultativos, ¿no? No son obligados, por eso no están en todo. ¿Cómo nosotros clasificamos a las bacterias? Ya es bueno saber. Las bacterias podemos clasificar qué reino son protozoarios o qué. Total son las monedas, ¿no? Dentro de la clasificación de microorganismos vivos y de las células vamos a encontrar el reino, lo que son las monedas, las protistas, hongos, vegetales, animales. Pero nosotros ya, ustedes en el anterior semestre han estudiado lo que son los protozoarios, ¿no? No sé si han visto un poco de hongos, pero lo que nosotros vamos a estar en el reino, lo que son las monedas, ¿no? Las bacterias, que están dentro de la clasificación de los procariontas. Todo lo de aquí, protista, hongo, vegetal, animal, son eucariontas. Dentro de las procariontas también encontramos algunas algas que se pueden visualizar como procariontas. Bien, decía, ¿sabías que la bacteria más pequeña es el micoplasma? El Mycoplasma genitalium, que mide hasta 1 micra, menor a 1 micra. Casi el tamaño del parvovirus, tamaño de un virus, ¿no? La bacteria más grande, son curiosidades, ¿no? La bacteria más grande se encontró en el pez cirujano, el Acanthurus microfuscus, que mide de 200 a 500 mil. Es la más grande. Bueno, son datos curiosos. Y terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Doctora, yo tengo 2. A ver. Cuando usted mencionó sobre los mesosomas, no me quedó muy claro. ¿Son invaginaciones de la membrana y también responsable por la respiración bacteriana? ¿Es eso? Ya, los mesosomas, digamos así, podemos decir, son inclusiones membranosas, ¿no? Entonces, habíamos visto, ¿dónde están los mesosomas? A ver, aquí está. Son inclusiones, ¿no? Membranosas, si ustedes se dan cuenta, viene de lo que es la membrana, son inclusiones. Entonces, estas van a intervenir en varios procesos metabólicos. Por eso les decía, participan en procesos metabólicos como en la síntesis de ATP. ¿Qué significa la síntesis de ATP? A ver, acuérdense un poquito bioquímica, que ayuda a lo que es la respiración, ¿no es cierto? El sistema, la fotosíntesis,
en sí, digamos, ¿no? Participa en lo que es, también en lo que es la formación, por decir, la formación del tabique. Pero más, si ustedes se dan cuenta, es una inclusión. ¿Sí qué es? Decimos, son inclusiones membranosas. Ya, comprendido. Y la otra Ya. pregunta es que yo no entendí muy bien, no sé si es la duda de mis compañeros también, sobre los ribosomas 30S, 50S, Ya. Está que bien. es porque yo lo que entendí fue que son moléculas de RNA y proteínas, ¿es eso? Ya, ahorita vamos a aclarar. Aquí están los ribosomas, ¿ya? Los ribosomas es una podemos decir, los ribosomas, si ustedes se dan cuenta, es una partícula celular. Si ustedes se ven, son pequeñitas. ¿Dónde están aquí? Aquí. Vemos aquí esta imagen. Estos son los ribosomas. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Hola. Sí, doctor. Ya, entonces ustedes se dan cuenta, son partículas pequeñitas, ¿no? Entonces, por eso le podemos decir, ¿dónde está el ribosoma? A ver. Por eso decimos que son partículas celulares, digamos. Si preguntamos qué son partículas celulares, que estas están hechas, podemos, de ARN proteico. Por eso dice, están compuestas por ARN ribosómico. El ARN, o otro término, otra bibliografía van a encontrar un ARN proteico. En sí, estas sirven, digamos, para la síntesis proteica de la célula. Por eso les decía, su función principal de estos ribosomas es la síntesis proteica. Ahora, ellas, si nosotros, digamos, estructuralmente lo dividimos, lo analizamos así como la anatomía, ¿no? Por decir, la anatomía, a ver, está compuesta, a ver, la cabeza, ¿no? La cabeza anatómicamente tiene lo que es un temporal, un occipital, ¿no? El frontal. Entonces, igual, estructuralmente lo que es el ribosoma está compuesta por dos subunidades. Vemos una subunidad que se llama 50S, aquí la más mayor, y otra subunidad que tiene 30S. Eso ustedes no tienen que olvidarse. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, ella, su función principal es la síntesis proteica. Ahora, la mayoría de los antibióticos, como los antibióticos aminoglucósidos, las tetraciclinas, por decir a ver, los macrólidos, ¿ya? Los cloranfenicoles, eh, tienen la capacidad de poder actuar a nivel de la síntesis proteica, ¿ya? A ver, un ejemplo les dije yo. Los macrólidos, esto de aquí, los macrólidos. Les adelanto un poco el tema de quimioterapia. Dentro de los antibióticos, los macrólidos, los macrólidos significa la familia de antibióticos. Aminoglucosis son familia de antibióticos, ¿ya? Dentro de los macrólidos vamos a encontrar antibióticos como, por decir, la claritromicina, la eritromicina, ¿ya? A ver, un ejemplo. Encontremos la claritromicina. ¿Quién no conoce la claritromicina, no? La claritromicina es un antibiótico que tiene la capacidad de poder llegar a la bacteria a nivel del ribosoma, pero ella actúa directamente a la subunidad de 50S. Entonces, la función de los macrólidos es inhibir la síntesis proteica en la subunidad 50S. ¿Me entendieron? Por eso, adelantando, como les decía, ¿no? La función de estas partículas celulares es producir, ¿no?, la síntesis proteica. Porque va a haber antibióticos que lo que quieren es evitar esta síntesis. Como les menciono, estos antibióticos van a actuar ya sea a qué subunidad, van a tener, ¿no?, la subunidad. En caso de los macrólidos, actúan a los 50S. Ahora sí. Sí, doctor. Es porque ya estaba haciendo confusión. Yo pensaba que era separado, un ribosoma 30S y un ribosoma 50S, pero es la función. Es un ribosoma con dos subunidades. Ahora entendí. Exactamente. Muy bien, Pero, exactamente.
complementando, doctor, yo vi en una referencia, yo tengo un libro aquí de microbiología, ellos citan mucho también sobre el ribosoma 70S, ¿es lo mismo? Mire que no lo he leído eso, pero hasta donde yo sé, o tal vez tendrán otro subnombre o sobrenombre, puede ser, ¿no? ¿Y qué dice de esa bibliografía? A ver, menciónenos. Es que yo no tengo ahora, tengo que abrir, está en PDF, pero yo me recuerdo que el 70S parece que era la sumatoria de dos subunidades, creo que sea el 30 y 50. Ah, puede ser así, pero 50 más 30, ¿acaso es 70? Es 80. 80, sí. Pero yo me No, recuerdo que era entonces, alguna cosa de la sumatoria de las dos subunidades. Pero yo puedo eh, compartir, voy a procurar aquí y yo comparto. puede ser, a ver, compártalo, le vamos a dar una revisada, porque hasta donde no me acuerdo haberlo leído eso, ¿no? Tal vez es bueno, ¿no? Revisar otra bibliografía, pero hasta donde yo sé, nosotros lo dividimos por estas subunidades y hay antibióticos que actúan en diferentes subunidades, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un tema más adelante, es uno de los últimos temas antes que entre al primer parcial, uno de los últimos temas del primer parcial creo que es, si no me equivoco. Entonces, pero antes de eso vamos a hablar otras cosas, ¿no? Antes de empezar, qué es patogenia, qué es microflora normal, entonces, antes de complicarnos, antes de dar pasos grandes, ¿no? Pero está bien, buena observación. Compartan si es el libro o es PDF, compártalo. Pero aquí todos entendieron, ¿sí? Hola. Sim, Doutora, doutora, compreendido. ref- referente aos flagelos, que tem aquela divisão que você foi mostrando pela imagem, o que eu entendi, a única diferença é que uns têm a mais e outros têm a menos, isso dá diferença na locomoção. O que cada um significa? Ya. La locomoción, ¿no es cierto? Aquí, por decir, yo les había dicho de los flagelos, son estructuras proteicas, están compuestas por proteínas, ¿no? Casi en su mayoría de las bacterias, por decir, a ver, un ejemplo de una bacteria, Escherichia coli. La Escherichia coli tiene flagelos, entonces le ayuda a dar un movimiento, ¿no? Estos flagelos, solo estamos hablando de la colita, ¿no? Del flagelito, la colita, les dije, está dividida en dos, ¿ya? Que son los filamentos y lo que le llamamos el cuerpo basal. Los filamentos, si se dan cuenta, es la última parte de lo que es la colita, podemos decir en términos vulgares, la última parte de lo que es el flagelo. Ahora, el cuerpo basal son donde hay presencia de los discos o anillos, también se le llama, ¿no? Entonces, estos anillos, recuerden que las bacterias van a moverse, ¿no es cierto? Entonces, si ellas van a estar rígidas, no van a solo un solo lado, un solo movimiento, ¿no? Entonces, estos cuerpos basal ayudan, estos anillos tienen la capacidad de poder girar, ¿no? Darle, o sea, ¿cómo les puedo decir? Poder dar movimientos diferentes, ¿ya? Ahora, yo les decía que según el número de localización, por ejemplo, algunos flagelos podemos encontrar que son monótricas o como también lefótrico, anfítrico, ¿no es cierto? Ahora, los monótricos es porque tienen solo un flagelo, porque son los que tienen solo, entonces no tienen mucho movimiento, son vibratorios más que todo, ¿no? Entonces solo tienen un flagelito, los monótricos, ¿ya? Ahora tenemos otros flagelitos, ¿ya? Que son lo que le llamamos los lefótricos. Ellas presentan flagelos en ambos lados. Entonces, recuerden la función de los flagelos. Es la locomoción, es darle el movimiento, ¿no es cierto? Entonces, junto con ellas, ellas ayudan a darle movimiento mayor facilidad, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, la monótrico es un solo flagelo, es como por decir en forma vibratoria. En cambio, el lefótrico ayuda, puede de forma circular, podemos decir también,
facilita el movimiento. Entonces, hay mayor movimiento. El anfítrico tiene un solo flagelo, pero en ambos lados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dependientemente de los flagelos que tienen, van a dar el movimiento que ellas van a tener, por decir, ¿no? ¿Me dejo entender o no? Sí, doctora. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, doctora. Ya. Bien, este ha sido el tema de estructuras celulares, ¿ya? Bueno, eh, terminando ahorita, no sé, no les ha mandado nada de dirección a los líderes de grupo, no les ha mandado nuevos horarios, nada por si acaso. Não, doutora, falei com a doutora Consuelo ontem. Ela disse que está esperando a lista de Cochabamba, da divisão de grupos, para que a gente se separe e comece a valer o horário do grupo 2. Sí. Entonces, aquí estamos tanto el grupo 1 y el grupo 2, ¿no es cierto? Sim, doutora. Ya. Escúchenme, yo le decía a la doctora, para no retrasarlo, no voy a, o sea, ciertamente el grupo se está iniciando, ¿no es cierto? Nuevamente, el grupo como nuevo, ¿no? Pero ustedes ya estamos avanzando. Entonces, al estar aquí grupo 1, grupo 2, vamos a darle continuidad nomás a los temas. Ya no vamos a retroceder otra vez llevando historia, estructura, porque son hartos temas y nos va a faltar tiempo. El anterior semestre creo que nos faltó un tema por avanzar, ¿no? O dos. Entonces, no podemos retroceder, ¿ya? Entonces, la siguiente semana continuamos con los temas. ¿Alguien sabe qué nos toca? ¿Revisaron el libro que les o no les he enviado el libro todavía? Aún no, doctora. Ay, no les puedo creer. Ya ahorita se los envío ya. Bueno, Doutora,